Buen día, estudiantes de contabilidad y también para aquellos que están estudiando alguna materia que tiene que ver con la contabilidad, más sin embargo, no es en sí lo que a ustedes se podrían dedicar en un futuro. Este, Esperando que se encuentren bien, el día de hoy voy a tratar de explicarles lo que se refiere con las cuentas contables y por qué los contadores solemos clasificar las operaciones que, como ya hemos visto en las normas de información financiera, que existen tres tipos de operaciones: las transacciones, las transformaciones internas y otros eventos. Por el momento veremos que las cuentas contables básicamente son cuentas que nos permiten a nosotros poder clasificarlas de acuerdo a las necesidades de los usuarios en términos muy generales. Pueden ser los propietarios, pueden ser información que requiera los trabajadores, información que requiera la autoridad fiscal, que aquí en México es el sistema de administración tributaria, entre otros organismos que pudieran necesitarlo, accionistas, tenedores de acciones en una empresa muy grande. Pero a final de cuentas, lo que quiero exponerles a ustedes es que existe en todo negocio, sea pequeño o sea muy grande o sea un negocio transnacional, existe, existen las cuentas contables. Aquí en China, o sea, no estoy hablando de nada novedoso. Y para ello veremos aquí en el pintarrón algunas de las cuentas contables que más se usan, que más nosotros como contadores llevamos a cabo para poder clasificar, para poder hacer la contabilidad primero y poderlas, eh, una vez teniendo esas cuentas contables que voy a mencionar a continuación, poder hacer la contabilidad y después procesar la información financiera. Estas cuentas contables pueden variar, no es estrictamente como así lo voy a poner, pero sí pueden algunas cuentas cambiar, pero más sin embargo esto es a cuestión del juicio profesional del contador, como viene muy bien especificado en la norma contable y en las leyes fiscales. Entonces vamos a ver a continuación de qué se tratan esas cuentas contables. Como les comenté, existen en el mundo contable, en el mundo económico y en el mundo financiero lo que son las cuentas contables, y obviamente en el área de nosotros que estudiamos la contabilidad, pues existen una gran cantidad de cuentas contables. Entonces, estas cuentas contables, como les decía, nos permiten procesar la información de una manera un poco más jerarquizada, de tal manera que podemos tener cuentas que le podamos decir al propietario: oye, esta cuenta es la que nos permite hacer algún pago, esta cuenta es la que nos permite a nosotros decirte a ti, propietario del negocio, de la entidad económica, cuánto es lo que tú debes de pagar. Y esta cuenta, por ejemplo, esta cuenta contable, permite decirte a ti cuánto es lo que tú tienes de dinero en el negocio. O bien, esta cuenta contable nos permite decirte a ti cuánto es lo que tú tienes de ingresos en un mes, en una semana, en 15 días, en 20 días o en un año, dependiendo de cómo la información tú la requieras. Al final de cuentas, nosotros como contadores vamos a fungir como un servidor que, valga la redundancia, va a servir para darle información al propietario a través de estas cuentas contables, y a partir de ahí
ellos o el propietario o propietaria tomará la mejor decisión. Entonces tenemos básicamente para aquellos contadores o aquellas personas que no saben de contabilidad pero que desean aprender un poco de ello, tenemos básicamente cuentas que son contables, pero que son del rubro, de un rubro específico que se llama cuentas de activo. Entonces voy a poner aquí en la pizarra un rubro que se lleva mucho en contabilidad que se llama activo. Activo. Esta palabra de activo no se refiere a una persona activa en sí, pero se refiere básicamente a todos aquellos recursos con los cuales cuenta el negocio para poder generar riqueza, ¿sí? Estas cuentas de aquí son básicamente aquellas con las que permite generar riqueza, pero también comprar o gastar, ¿sí? Tenemos otro rubro que se llama pasivo, lo contrario de activo. Entonces tenemos aquí pasivo. Esta cuenta de pasivo lo que nos va a decir es básicamente aquellas obligaciones que tiene el contribuyente o que tiene el dueño del negocio, sea pequeño o sea grande, insisto mucho en ello, que tiene que pagar. ¿Sí? Entonces son obligaciones que contrae con proveedores, con la autoridad, con los empleados, entre otros. Y tenemos otro rubro contable que se llama capital. Entonces, tenemos aquí capital. Esta cuenta, este rubro de capital nos va a decir básicamente nos va a decir cuánta cantidad de dinero posee la empresa por sí misma para valerse, para poder generar ingresos. Y entonces tenemos a la cuenta de activo, que son todas aquellas propiedades, todas aquellas cuentas con las que tiene la empresa para generar negocio. El pasivo, todas aquellas obligaciones que contrae la empresa, sea pequeña, sea grande, insisto, para poder, que tiene que pagar, en pocas palabras. Y capital, que es el dinero que tienen los propietarios o el propietario, ¿sí? Entonces va a depender si es una sola persona la que es dueña o dueño del negocio, de la entidad económica, o si son muchas. Ya va a depender del caso, ¿no? Entonces vamos a tener estos tres rubros, son muy básicos para aprender lo que es la contabilidad en sí, ¿sí? Vamos a ver estas cuentas de aquí, ¿sí? Y ahorita vamos a ver otro rubro que solemos emplear ya en la contabilidad para poder, digamos, ver la cuestión de los ingresos. Pero por el momento vamos a ver a qué se refiere un poco más específicamente al activo. Bien, la cuenta de activo, el rubro de activo, se refiere básicamente, como les decía, aquellas, insisto mucho, yo insisto mucho porque tiendo a redundar mucho para que se quede grabado de cierta manera en nuestro pensamiento, en nuestro procesamiento, con la finalidad de que no se olvide, ¿sí? Porque aquello bien aprendido no se olvida, ¿sí? Entonces, esta cuenta de activo, como insisto, son todas aquellas propiedades, son todos aquellos derechos que tiene la entidad económica para poder hacer negocio, para poder generar ingresos. Y obviamente si genera ingresos, va a generar gastos. Algunas cuentas contables que voy a poner aquí a continuación son las más comunes y son, digamos que ahora sí que las de cajón. Una de ellas es, y la más elemental, es la cuenta de caja. Entonces podríamos poner
caja. Existen contadores que en vez de utilizar caja, utilizan la cuenta de efectivo, que también es válido. Entonces, podemos utilizar caja o también podemos utilizar la cuenta de efectivo. La cuenta de caja, tanto la cuenta de caja como la cuenta de efectivo, son importantes y son indispensables para que el propietario pueda saber cuánto es lo que dispone a una fecha determinada, por ejemplo, el día de hoy, cuánto es lo que dispone de dinero en su caja chica, como le llamamos aquí en México, o en efectivo, ¿sí? Entonces, cualquiera de esas dos cuentas es válida, tanto para la autoridad fiscal como para la norma de información financiera. Otra cuenta de activo que también es importante, es indispensable, y sobre todo cuando se trata de una empresa que genera muchas transferencias entre un banco y otro, es la cuenta de bancos. Entonces tenemos esta cuenta de bancos. Esta cuenta de bancos, a su vez, existen dos cuentas, por decirlo así, existe una cuenta que se llama así bancos, pero a su vez debe siempre existir para fines prácticos dos tipos, digámoslo así, dos tipos de cuentas, ¿sí? O dos como hijitos de la cuenta de bancos para poder clasificar correctamente dicha cuenta. Una de ellas se llaman bancos nacionales y otra de ellas se llaman bancos extranjeros o bancos internacionales, también así se le ponen. En este caso, en este video, solamente vamos a utilizar lo que es la cuenta de bancos nacionales para tales efectos. Entonces, como subcuenta, ¿sí? Como subcuenta podríamos utilizar bancos nacionales. Bancos nacionales. Dentro de bancos nacionales, ¿sí? Podemos utilizar, si la empresa tiene muchas cuentas en el banco o en diferentes bancos o en un mismo banco, pero tiene varias cuentas bancarias, podemos poner a su vez varias subcuentas o subcuentas para poder clasificar mejor todo lo que viene siendo este catálogo de cuentas. Entonces, dentro de bancos nacionales podemos poner aquí un banco, ¿no? El nombre de un banco, ¿no? En específico, pudiera ser el banco A, el banco B. ¿Sí? De esa manera tenemos una cuenta bancaria que se llama A, y ahí vamos a poder nosotros especificar como contadores cuánto es la cantidad que tiene en el banco, y la cuenta banco B, que vamos a especificar cuánto es lo que tiene de saldo en esa cuenta para fines prácticos. Esto nos sirve a nosotros mucho para poder determinar cuánto es el saldo al final de cierta fecha, al final de cierto corte. ¿Por qué? Porque no solamente el propietario nos lo va a pedir a nosotros los contadores, también las autoridades nos van a pedir los saldos de dichas cuentas, ¿sí? De la cuenta del banco A y de la cuenta del banco B. Entonces, estas dos cuentas son ampliamente utilizadas y por lo general en un negocio tanto pequeño como grande, este tipo de dos cuentas que forman parte del rubro de activo son las más utilizadas. Vamos a ver a continuación otras cuentas de activo, vamos a seguirlas viendo y vamos a ver de qué se trata.
Bien, entonces, como les decía, estamos en el rubro de activo. Vamos a ver ahora otra cuenta contable dentro del rubro activo que se conoce como clientes. Clientes se refiere a la cuenta contable que por lo general es aquella persona, como su nombre lo dice, es el cliente, es el que va a pagar por algún servicio, algún producto que el propietario o bien la empresa está vendiendo, ¿sí? Puede ser un producto, puede ser un servicio o pueden ser los dos. Por lo general son los dos, pero a veces hay empresas que solamente comercializan, es decir, compran y venden, de tal manera que se tendrían clientes que solamente son compradores de algunos productos. O bien al revés, son empresas que solamente venden sus servicios, como en el caso de un despacho de contadores. Solamente lo único que vendes es tu servicio. Entonces, dentro de clientes tenemos a clientes a los cuales nos van a pagar por proveer un servicio. De tal manera que hay clientes que se pueden clasificar de tal manera que nos pueda orientar a nosotros como propietarios de la entidad económica sobre qué procesos se están llevando a cabo con cada uno de ellos. Básicamente la autoridad fiscal nos dice que hay clientes nacionales y extranjeros o internacionales. En este caso solamente hablaremos de clientes nacionales, de tal manera que, igual que bancos, dentro de clientes voy a poner como subcuenta la cuenta de clientes nacionales. Entonces tenemos clientes nacionales. Clientes nacionales. Dentro de clientes nacionales, yo forzosamente como contador tengo que poner el nombre de la persona que me está pagando a mí, ya sea el producto o el servicio, los dos. ¿Por qué? Porque si no distingo la persona, o ya sea persona física o persona moral, que a lo mejor más adelante vamos a ver de qué se trata eso, si yo no sé, entonces yo nunca voy a poder saber quién me está pagando. Solamente tendría esta cuenta de clientes nacionales y por lo tanto no sabría decirle al propietario quién nos pagó. Entonces siempre es importante que nosotros como subcuenta dentro de clientes nacionales tengamos el nombre del cliente que nos está pagando. Entonces aquí voy a poner mi nombre, por ejemplo, tendría Hugo Ramírez. De esa manera yo puedo especificar dentro de mi catálogo de cuentas contables que Hugo Ramírez me está pagando a mí un bien o un producto o un servicio. De tal manera que yo ya sé decirle al propietario que Hugo a día de hoy, ¿sí? Tal año, de tal día, de tal mes, me pagó cierta cantidad de dinero. Entonces, esto es muy importante. Y así puedo tener un sinfín de clientes, ¿verdad? Y aquí ya yo puedo desprender otra cuenta contable dentro de clientes nacionales para decir, bueno, no fue Hugo el que me pagó el dinero, fue otra persona. ¿Y quién fue esa otra persona? Pues a lo mejor podemos ponerle Juan. ¿Sí? Y así sucesivamente podemos poner Luis, podemos poner Miguel, etcétera, etcétera, etcétera. Cuantas cuentas se requieran es como vamos a incluirlas dentro de clientes nacionales. Ahora tal vez ustedes se preguntarán, oye, pero me está pagando una persona moral. Y aquí quiero entrar con lo que es una persona moral y una persona física, aspectos contables. Una persona física es todo lo que ustedes están viendo aquí, ¿sí? Hugo Ramírez, Juan, Luis, Miguel.
son personas, todas estas son para la autoridad y para las normas de información financiera, son personas físicas. De tal manera que voy a poner aquí a continuación como una especie de llave, por decirlo así, para indicar que todos los nombres propios, los nombres de las personas, son personas físicas. Estas son personas físicas, ¿sí? Y aquí podemos poner otra persona, por ejemplo, Gabriela. ¿Sí? Esta también es una persona física. Todos los nombres propios son personas físicas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre personas físicas y personas morales? Las personas morales no tienen un nombre, por lo general, no tienen un nombre propio, tienen un nombre de una persona, tienen el nombre comercial de un negocio, ¿sí? Por ejemplo, teniendo en consideración que es un cliente nacional, que me está pagando a mí un cliente nacional, entonces yo puedo tener como ejemplo de persona moral, pues a no sé, papas fritas SADCB, ¿sí? Esa es una persona moral. O puedo tener, por ejemplo, contabilidad SADCB. O bien puedo poner, por ejemplo, no sé, abastecedora SDRL de CB. ¿Sí? Así puedo irme con una sinnúmero de clientes nacionales que son, al final de cuentas, personas morales. Todas estas tres son personas morales. Personas morales. Entonces, de esa manera, puedo también tener clientes nacionales que son personas morales. Clientes también extranjeros o internacionales que son personas físicas y que son personas morales. Esto es importante para que yo como contador o yo como propietario de la entidad económica pueda saber quién me pagó. Si fue papas fritas SADCB, si fue contabilidad SADCB, si fue abastecedora de sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, etcétera, y un sinfín de personas morales que yo pudiera tener. Entonces, eso es muy importante que se sepa, ¿no? La diferencia entre una persona física y una persona moral. Ahora, una persona física, como ustedes ya lo vieron, son nombres propios de las personas. Una persona moral está conformada por dos, como mínimo, dos o más personas físicas, o bien puede incluso una persona moral está conformada por una persona moral y otra persona moral. O sea, estas dos pueden juntarse para formar otra persona moral. O estas tres más una persona física pueden juntarse para formar una persona moral. También es válido. Entonces, eso es básicamente la diferencia entre una persona física y una persona moral. A continuación veremos
otra cuenta contable del rubro activo. Bien, otra cuenta contable del rubro activo tiene que ver con aquellas personas que nos deben dinero, ¿sí? Que nos deben dinero, pero que no son nuestros clientes, ¿sí? Entonces, ojo mucho, enfatizo esto, son personas que nos deben dinero, ¿sí? A la entidad económica, pero no son nuestros clientes, ¿sí? Entonces, esta cuenta contable se llama deudores diversos. La voy a poner a continuación. Deudores diversos, ¿sí? Esta cuenta contable son efectivamente deudores, aquellas personas que nos deben dinero. Y se llama diversos porque no tiene que ver con clientes. Mucho ojo, no tiene que ver con los clientes. A ellos no les estamos vendiendo ningún servicio ni un producto, y por lo tanto es básicamente dinero que nos deben. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y quiénes puedo yo como contador, a quiénes puedo englobar aquí como deudores diversos? Bueno, básicamente a quien englobo aquí como deudores diversos es a los mismos trabajadores de la entidad económica, es decir, a los mismos trabajadores de la empresa. Por ejemplo, puede ser que la empresa, la entidad económica, le preste dinero por adelantado a un empleado. ¿Se vale? Que el empleado llegue y diga, pues necesito que me prestes dinero, porque me urge, porque tal vez tuve un accidente familiar y necesito cubrir ese gasto médico. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer el contador? Va a tener aquí en cuenta la persona, ya sea física o moral. Por lo general son personas físicas, porque son empleados las que van aquí. El contador va a tener que considerar a esta persona a la cual se le está pagando, se le está prestando dinero, ¿sí? A diferencia del cliente, el cliente nos paga por un bien y un servicio. El deudor no nos paga ni por un bien ni por un servicio. Le estamos prestando dinero para que posteriormente nos lo pague. Entonces, aquí puedo yo tener como su cuenta a una persona que es un empleado mío y que yo le voy a prestar dinero, ¿sí? Al día de hoy, y que a lo mejor dentro de un mes me tiene que pagar. Entonces, aquí yo tendría que poner, por ejemplo, a Miguel. Este, por lo general, ojo, por lo general es un trabajador. Es un trabajador, ¿sí? Este es un ejemplo de cómo yo aquí englobo una cantidad de dinero que me debe Miguel como trabajador, ¿sí? De tal manera que es importante yo como contador darle la información al dueño de la empresa o a los dueños de la empresa para decirles, hey, al día de hoy Miguel me debe, por decirlo así, 100 pesos, ¿sí? Entonces, este es el trabajador que me debe dinero, ¿sí? A la entidad económica, no a mí como contador, sino a la entidad económica. Y así puedo ir cuantos deudores tenga dentro de los empleados. De hecho, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, aquí en México, cataloga deudores diversos dentro de un rubro que se conoce como empleados. Entonces, yo por eso puse aquí trabajador, porque él es un empleado de la entidad económica. Entonces, al ser un empleado, no es un cliente. Mucho ojo, enfatizo mucho eso. Miguel no es un cliente. No nos debe dinero por un bien o un servicio.
o los dos, sino que nos debe dinero porque nosotros le prestamos, ¿sí? a él. ¿Sí? Ojo, este es un préstamo. Aquí deudores se utilizan como para préstamo. Entonces, podría yo tener, por ejemplo, a Hugo, y ese también es esa persona, en este caso yo, me estoy poniendo como ejemplo, puedo tenerlo como también un empleado, es decir, un trabajador. Y así sucesivamente, ¿no? Puedo tener muchos nombres, puedo poner otro nombre, por ejemplo, Sara, que también es trabajadora. Y así, casi todos son trabajadores, trabajadoras dentro de la entidad económica. Esta cuenta contable, ojo, deudores diversos, no son clientes, son personas que trabajan, que tienen que ver con la empresa, con la entidad económica y que le deben dinero a la empresa porque es un préstamo. Y todos ellos, al final de cuentas, son personas a las cuales se les presta el dinero. Se les presta dinero a ellos. ¿Sí? Y por lo tanto lo tienen que regresar en algún momento. ¿Sí? Ya veremos más adelante cómo es ese proceso. Pero aquí quiero que quede claro lo que viene siendo deudores diversos. Bien, veamos otra cuenta del rubro de activo. Bien, dentro del rubro de activo, que son aquellas, como les menciono, son aquellas derechos, propiedades que tiene la entidad económica, tenemos a otra cuenta contable, ¿sí? Para poder diferenciarlos de los demás. Ese tipo de cuenta contable se conoce como cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar, como su nombre lo menciona, son todas aquellas cuentas que yo voy a poner aquí, pero que no me las han pagado aún, ¿sí? Que estoy por cobrarlas. Es decir, di el servicio, di el bien, pero todavía no me lo ha pagado mi cliente. Aquí, de tal manera que aquí en cuentas por cobrar sí van los clientes. Ojo, a diferencia de deudores diversos, ahí no va ningún cliente. Y en cuentas por pagar no va ningún trabajador, porque aquí yo solamente voy a poner las cuentas de clientes a los cuales yo les di el servicio o les di el bien o el producto a crédito, de tal manera que no me van a pagar el día de hoy, sino me van a pagar dentro de una semana o dentro de 15 días o dentro de 30 días o dentro de un mes. Entonces, esto dentro de cuentas por cobrar, voy a poner tanto a personas, pueden ser personas físicas o personas morales. Entonces, aquí un ejemplo de persona física, pues podría ser Juan, ¿sí? Podría ser él. Dentro de una persona moral, podría ser Pintarrones. De tal manera que aquí yo tengo una persona física, una persona moral, y las dos me deben dinero, pero no me lo van a pagar hoy. Lo van a pagar dentro de una semana, 15 días, 30 días, 45 días, 55 días. Eso va a depender también mucho de una cosa que se llama contrato con clientes. Es un contrato que se celebra entre la entidad económica y el cliente. Entonces, Juan puede estar
30 días, por ejemplo, y este de aquí de pintarrones puede estar, por ejemplo, a 15 días. ¿Sí? De tal manera que, insisto, cuentas por cobrar son clientes que nos deben dinero, pero que no nos van a pagar en este momento. Juan nos va a pagar dentro de 30 días y Pintarrones SADCB nos va a pagar dentro de 15 días. Entonces, aquí van, dentro de cuentas por cobrar, aquí van estos dos clientes. Juan, que es persona física, y Pintarrones SADCB. Para aquellos que no sabemos qué significa SADCB, significa Sociedad Anónima de Capital Variable. Entonces, Pintarrones SADCB nos debe dinero dentro de 15 días. Esto se utiliza mucho en cuentas por cobrar y forma parte del rubro de activo. ¿Por qué? Porque es un derecho que nosotros como entidad económica tenemos sobre ellos. ¿Sí? Ellos nos deben dinero. Entonces, de activo es un derecho que nosotros tenemos, insisto, como entidad económica. Por lo tanto, forma parte del activo. Veremos ahora cuentas que tienen que ver con el activo, pero vamos a ver otra cuenta contable dentro del activo, pero que se refleja de una manera un poquito más específica, ¿no? Por decirlo así. Veremoslo a continuación. Bien, como lo vimos, las cuentas que acabamos de ver tienen que ver con cuentas del rubro activo. Ahora, existe dentro del activo, se puede dividir en dos grandes rubros también. Y esto con la finalidad de decirle al propietario de aquellas cuentas contables a las cuales al final son derechos que con la entidad económica tiene, pero también son propiedades que la entidad económica tiene. De tal manera que el activo se divide en dos. Uno de ellos es el activo circulante. El activo circulante se refiere, esta palabra circulante, para aquellos que no sabemos qué significa circulante, es todo aquello que tiene que ver, tiene que ver, digámoslo así, con un círculo, pero tiene que ver con aquello que entra y sale constantemente, que son operaciones que se efectúan constantemente. Y por lo general estas cuentas son menores a un año, suceden a menos de un año. De tal manera que todo lo que engloba aquí dentro de activo circulante es aquello que nos van a pagar en menos de un año. Entonces, esa es la característica principal que tiene el activo circulante, ¿sí? Se cobra en menos de un año. ¿Sí? Se cobra en menos de un año, ¿sí? O de 12 meses, que es lo mismo. Ahora, todas las cuentas que acabamos de ver del activo son del activo circulante, de tal manera que tenemos a la cuenta de caja o efectivo. Tenemos a la cuenta de bancos. Tenemos a la cuenta de clientes. Tenemos a la cuenta de deudores diversos. Tenemos a la cuenta de cuentas por cobrar.
y así sucesivamente. Pero estas cuentas contables del activo circulante son las más comunes, son las más empleadas dentro de la contabilidad. Estas cuentas se cobran en menos de un año, ¿sí? Esta cuenta de cuentas por cobrar suele utilizarse en cuentas por cobrar a corto plazo, de tal manera que podemos ponerle como un apellido, de decir cuentas por cobrar a corto plazo. ¿Sí? Tenemos, o sea, en un breve tiempo, todo lo que va englobado dentro de cuentas por cobrar nos lo van a pagar, ¿sí? Esto es básicamente lo que se refiere como activo circulante. Veremos el otro rubro que tiene que ver con el rubro de activo, valga la redundancia, que se conoce como propiedad, planta y equipo. Les decía, se refiere a la cuenta de activo, está dentro del rubro de activo, pero se refiere a propiedad, planta y equipo. Entonces voy a poner propiedad, planta y equipo. Antes, hace ya muchos años, y que todavía nosotros como contadores lo hemos utilizado, antes se consideraba esta cuenta, más bien este rubro, se consideraba como activo no circulante. ¿Sí? Entonces, antes era activo no circulante. Esto era antes. Ya no se debe de usar eso, ¿sí? Algunos libros, si ustedes compran en una librería y se topan con esto, con activo no circulante, pues se refiere a esto, ¿no? Propiedad, planta y equipo. Aquí estas tres palabras vienen de la norma de información financiera, que ahí vienen. No es que yo lo haya inventado, no es que yo lo haya puesto porque a mí se me dio la gana. Antes se utilizaba esta cuenta de no circulante para poderla diferenciar de aquella que sí era circulante. Y esta cuenta pasó a ser propiedad, planta y equipo. ¿A qué se refiere la propiedad? Se refiere a todos aquellos edificios o más bien terrenos que tiene la entidad económica. Planta se refiere a los edificios que son construidos desde los terrenos. Y el equipo se refiere a todos aquellos, valga la redundancia, equipos o aparatos con los cuales cuenta la entidad económica para generar ingresos. Por ejemplo, un equipo de cómputo, ¿sí? un equipo de ensamble, un equipo de soldadura, un equipo de seguridad, un equipo de impresoras, un equipo de marcadores. Es decir, una gran cantidad de cosas van englobadas dentro de este rubro. Planta se refiere a los edificios y propiedades se refiere más que nada a los terrenos. ¿Sí? A los terrenos. Puedes tú como dueño tener un terreno y nada más, solamente el puro terreno. ¿Sí? Ese es un activo. ¿Sí? Otra característica que tiene esta propiedad, planta y equipo, y una de las más comunes o más importantes, es que esta propiedad, planta y equipo no suele venderse. Ojo, a diferencia de lo que tenemos en el activo circulante, que como que entra y sale, entra y sale, entra y sale, esto no entra y sale nada más porque sí. Esto se necesita, propiedad, planta y equipo, se necesita para poder operar el negocio. De tal manera que una característica principal
de la propiedad de la planta y el equipo es que no se suele o no suele el dueño pues venderlas, porque si las vende pues se quedaría sin poder operar en la entidad económica. Entonces no suelen venderse. Estas no suelen venderse. Veremos que a continuación aquella cuenta contable que veremos un poquito con más detenimiento más adelante, que tiene que ver con el activo circulante, y esa cuenta de activo circulante se conoce como inventarios. Pero ojo, y solamente estoy hablando de propiedad, planta y equipo, aquellas que no suelen venderse. Como les decía, dentro del rubro de activo tenemos al activo circulante, que es lo que acabamos de ver, y el otro que se llama propiedad, planta y equipo. Dentro del activo circulante tenemos, como les iba a decir, una cuenta contable que se conoce como inventario. Esta cuenta contable da mucho de qué hablar dentro de la contabilidad, porque básicamente se refiere a todos aquellos artículos que tiene una entidad económica y que piensa venderlos, pero no siempre es así. De tal manera que por la clase de hoy veremos que consideraremos solamente como aquellos artículos que solamente se compran y se venden, ¿no? Esta cuenta antes se conocía como almacén. Entonces, antes se conocía como almacén. Ahora la norma de información financiera desde hace muchos años lo considera como inventario, porque no todo lo que tenemos en dinero en el inventario es almacén. No todo lo que hay aquí es almacén. De tal manera que lo clasificó dentro de otra cuenta contable, le puso otro nombre, como solemos decir, para ponerlo como inventario. Esta cuenta contable, ojo, dentro del activo circulante, sí se suele rotar en menos de un año, es decir, sale y entra, sale y entra, sale y entra en menos de un año. Puede ser el día de hoy, el día de mañana, el día pasado mañana, etc. Entonces, esto sí se vende. A diferencia de lo que vimos en propiedad, planta y equipo, no se vende. Lo de propiedad, planta y equipo no se vende, ojo, ¿eh? Entonces, ponemos aquí como propiedad, planta y equipo. Propiedad, planta y equipo no se vende por lo general. ¿Sí? Por lo general no se vende. De tal manera que esta es una gran diferencia, ¿eh? Este viene siendo del activo circulante. Es una cuenta del activo circulante. De hecho, como les decía, el activo es activo circulante, ¿sí? Y dentro del activo circulante está el inventario. Y el activo también tiene este otro, ¿sí? Este de aquí, que por lo general no se vende, ¿sí?
Veremos a continuación algunas de las propiedades, plantas y equipo que se suelen utilizar en cualquier entidad económica. Bien, como decía, propiedad, planta y equipo no se vende y antes se solía conocer como activo no circulante. Dentro de propiedad, por lo general, nos referimos a los terrenos. Los terrenos no se venden, porque sin el terreno no se puede construir un edificio o una casa o la entidad económica, ¿sí? La planta, por lo general, nos referimos a los edificios. Estos edificios, a su vez, contienen pues una gran cantidad de equipos, ¿sí? De tal manera que este equipo, ojo, este equipo sí se suele vender y también el edificio y también el terreno se suele vender, pero no comúnmente, no es común. O sea, sí se vende, pero no es tan común esta compraventa de terrenos, edificios y equipo. De tal manera que tenemos un equipo que puede ser, por ejemplo, un equipo de cómputo. Así, de esa manera. Podemos también dentro de equipo tener vehículos. Estos vehículos nos pueden servir para poder, por ejemplo, repartir la mercancía. De tal manera que tenemos terrenos, edificios, equipo de cómputo y vehículos dentro de propiedad, planta y equipo, y que estos a su vez están dentro de la cuenta, dentro del rubro, perdón, del activo. El rubro, como les decía en un principio de este video, está el activo, está el pasivo y está el capital contable. Ahora veremos algunas cuentas de pasivo, ¿sí? Las más comunes, las que más se emplean dentro de la entidad económica. El rubro de pasivo, por lo general, se divide en dos subrubros, por decirlo así. Uno de ellos es el pasivo circulante y el otro de ellos es el pasivo no circulante. Dentro del pasivo circulante, el pasivo, la cuenta contable más común que se emplea dentro de la contabilidad es la cuenta de proveedores. De tal manera que aquí, dentro de proveedores, perdón, dentro de pasivo circulante, tenemos a proveedores. Pasivo, pasivo circulante, pasivo no circulante. Y dentro de pasivo circulante tenemos a proveedores. Y dentro de proveedores vamos a tener a personas tanto físicas como morales que nos deben, que les debemos dinero. A diferencia de clientes nos deben dinero. Los proveedores nosotros les debemos dinero. Entonces, son todas aquellas personas físicas y morales a las cuales nosotros les debemos dinero. Por eso les decía que pasivos son aquellas obligaciones que contrae la entidad económica de algunas personas físicas y morales. Dentro de proveedores podemos tener, por ejemplo, a Luis. También podemos tener, por ejemplo, a Lucía.
podemos tener, por ejemplo, a José. Todos ellos son personas físicas, como les decía, porque son nombres propios. Y ellos deben dinero, ¿sí? Perdón, les debemos dinero a ellos, ¿sí? Entonces, como proveedores, nosotros, a la entidad económica, les debe dinero a ellos. Por lo general, se les debe dinero o se les puede deber algún bien o servicio. Se les debe a ellos, ¿sí? A diferencia de clientes, ¿sí? Otro ejemplo que podríamos poner aquí puede ser, no sé, algún por decir teclados de SADCB, o puede ser monitores, computadoras SADCB, ¿no? Este es un nombre, este es una persona moral. Está compuesto por dos o más personas físicas o por un conjunto de personas morales. De tal manera que podemos tener dentro de ellos, a su vez, una gran cantidad, dentro de proveedores, una gran cantidad de proveedores a los cuales nosotros les debemos. Y ojo, como es dentro de activo circulante, por lo general, este dinero que le vamos a deber a Luis, a Lucía, a José y a Computadoras SADCB se debe de pagar en menos de un año, porque es un pasivo circulante. A diferencia del pasivo no circulante, el pasivo no circulante por lo general se le debe dinero, pero cuando es mayor a un año. A continuación veremos un ejemplo de pasivo no circulante. Dentro de pasivo no circulante podemos tener una cuenta contable que se conoce como cuentas por pagar a largo plazo. Entonces, de aquí se suele poner una cuenta contable que se conoce como cuentas por pagar a largo plazo, es decir, mayor a un año. De tal manera que aquí solemos tener cuentas por pagar que es mayor a un año. Ahora, dentro de cuentas por pagar a largo plazo, si yo como contador le digo al propietario, oye, tengo esta cuenta que es, por ejemplo, 1,000,000 de pesos. Si yo le digo esto así solamente al dueño, pues va a decir, ¿y a quién le debemos? Porque tú me tienes como cuentas por pagar a largo plazo, pero no sé a quién le debo. Y no sé, yo sé que debo 1,000,000 de pesos, más de un año, pero ¿a quién le debo? Entonces, al igual que como proveedores y con clientes que tenemos que poner los nombres, igual aquí tenemos que poner los nombres de las personas físicas o de las personas morales a las cuales les debemos el dinero. De tal manera que tenemos, por ejemplo, dentro de cuentas por pagar a largo plazo, podemos tener, por ejemplo, a Hugo, podemos tener, por ejemplo, a, no sé, a abastecedora, etcétera. ¿Sí? Tenemos que especificar a quienes les debemos a más de un año, ¿sí? Puede ser a Hugo se le puede deber, pero no se le debe ahorita, ni se le debe dentro de un mes, ni se le debe dentro de 6 meses, se le debe más de un año. Y a abastecedora también se le debe, pues,
no sé, a lo mejor no a este año, sino dentro de los 2 años, dentro de los próximos 2 años, se le tiene que pagar una cierta cantidad de dinero. Entonces, este es un ejemplo de pasivo no circulante. Es una obligación que contrae la empresa, es decir, la entidad económica, pero que no la va a pagar dentro de un año, ni mucho menos el día de hoy, sino que la va a pagar hasta mucho después. Veamos ahora el otro rubro que se conoce como capital para finalizar esta clase. Ok, dentro del rubro de capital contable tenemos a muy pocas cuentas contables. Realmente son muy pocas las que se manejan. Veremos solamente por este video solamente 2 cuentas contables dentro de este capital contable. El capital contable, como les mencionaba al principio de este video, el capital contable se refiere a aquella cantidad de dinero que posee el propietario o los propietarios de la entidad económica. Dentro de capital contable, una de las cuentas que más se suele utilizar es el capital en sí, como tal. Es decir, dentro de capital contable existe otra cuenta contable que se conoce como capital contable o bien capital social. Cuando se trata de capital social, se refiere, como su nombre lo dice, a una persona moral, a un dinero que tiene la persona moral y que lo suele emplear para poder aumentar sus activos. Cuando solamente es una persona física, se suele emplear lo que se conoce como aportaciones, ¿sí?, de la persona física. Pero al final de cuentas, lo importante es ¿a qué se refiere con capital? El capital es el dinero que se tiene propiamente para poder operar la empresa, para poderla hacerla crecer o para poder bien repartir lo que se conoce como utilidades. De hecho, dentro del rubro de capital contable, tenemos a otra cuenta contable dentro de capital contable, valga la redundancia, que se conoce como utilidad del ejercicio. ¿A qué se refiere con utilidad? La utilidad se refiere a aquel dinero que nos dejó el negocio. Es decir, esta cuenta nos va a decir qué tan rentable es la entidad económica. Si hay mucha utilidad, significa que sí, efectivamente, sí está bien la empresa. Si es muy poquita utilidad, probablemente tendremos como propietarios o dueños de la entidad económica que variar algunos gastos o algunas compras para que la utilidad crezca. Una de las, uno de los, digamos, cuentas contables que más se fija el propietario es precisamente en la utilidad. No tanto en si hay o no hay dinero en el banco, qué cantidad se debe de los clientes, sino en la utilidad, es decir, qué tan rentable es el negocio en sí. Utilidad del ejercicio se refiere el ejercicio a los años, los cuales por lo general se refiere a la entidad económica. Utilidad del ejercicio, aquí podríamos poner que el ejercicio en sí puede ser el 2022 o el 2021 o el 2019 o el 2023 o el 2024. Eso va a depender de en qué año nos encontremos. Utilidad del ejercicio es muy importante, como les digo, para poder saber si es rentable o no es rentable.
de tal manera que este sí va a variar y este no suele variar, este capital social, pero cada año, por lo general, en las entidades muy grandes, en las empresas muy grandes, este capital sí varía, ¿sí? Y por lo general, este capital social, por lo general, se suele contabilizar en 50,000 pesos, por lo general, más no es una regla. Y la que sí varía es la utilidad del ejercicio. Entonces, a grandes rasgos, estas son las cuentas contables que mayormente utilizamos nosotros los contadores. Y ya para finalizar el video, es importante que todas las entidades económicas, es decir, que todos los negocios, por muy pequeños o muy grandes que sean, deben de tener su catálogo de cuentas. Todos, aunque paguen o no paguen impuestos, todos deben de tener su catálogo de cuentas. ¿Por qué es importante el catálogo de cuentas? Porque sin ese catálogo, el contador muy difícilmente va a poder contabilizar, ¿sí? De tal manera que uno de los principales pasos a seguir dentro de un negocio para que el negocio pueda, para que los propietarios puedan saber si es o no es rentable, es formar un catálogo de cuentas. Este catálogo de cuentas, como habíamos dicho, es una gran cantidad de cuentas contables, que es el activo, el pasivo y el capital. El activo se suele poner del lado izquierdo, el pasivo del lado derecho y el capital debajo del pasivo. Pero todas esas cuentas, al final de cuentas, valga la redundancia, todas esas tienen que tener un soporte, ¿sí? Y todas tienen que estar dentro del sistema de información contable que vayamos a utilizar. Como les decía, puede ser cualquier programa informático. No importa el programa informático. Al final, lo que le va a importar al dueño de la empresa es que el catálogo de cuentas esté bien hecho y que dicho catálogo de cuentas se haya efectuado correctamente. Sin más por el momento, espero que les haya agradado y les haya, de cierta manera, hayan podido aprender ustedes sobre el catálogo de cuentas. Muchas gracias y que tengan un excelente día.